pero si ese político, si ese responsable, si ese alcalde, si ese concejal ha sido en un momento dado capaz de ser respuesta, de ser refugio y de ser referencia, ha resuelto también vuestro problema. Y eso es lo que tú vas a tener ahora la oportunidad de ser refugio, de ser respuesta y de ser referencia de muchos ciudadanos de Binefar que van a confiar en ti. Y le quiero dar las gracias. Agradecimiento que hago extensivo también a Agustín Aquilue, el mejor alcalde que ha tenido Binefar en la democracia. Vamos a trabajar para que los jóvenes que están estudiando proyecten su vida en Binefar, para que los jóvenes tengan una preparación adecuada y una formación técnica adaptada a las necesidades actuales de las empresas. Cuando el futuro de España pasa por el Partido Popular, por continuar creando empleo para llegar al año 2020 con 20 millones de empleos, 20 millones de españoles trabajando. Pero es que el Partido Popular no nos conformamos en crear empleo, queremos empleo de calidad. Y queremos crear empleo y continuar creando empleo en la España rural, dar oportunidades en la España rural. Y qué mejor que una PAC como la que tenemos actualmente. Si gobierna el Partido Socialista, entra en quiebra la PAC, porque siempre que ha gobernado el Partido Socialista, la PAC es la peor que nos hemos llevado. Y es más, hoy en la lonja de Binefar nos lo decían clarísimo, que ya ha propuesto el Partido Socialista, el actual ministro, les ha propuesto para el futuro de la PAC, que se empieza a negociar ahora y será del 2021 al 2027, dramática. Ya has visto qué necesaria es para nosotros que haya una mujer en el Parlamento Europeo que nos defienda, que defienda la PAC, que es en estas zonas de lo que vivimos. Que sepas que voy a hacer tu campaña de las europeas como si fuera la mía. Y hay tres principios, que tienen que estar permanentemente presentes en la mente y en el ideario liberal, que son la libertad, la igualdad y la unidad. La libertad porque somos libres, libres para hacer lo que queramos, libres para ser grandes, libres para ser mejores, libre para poder iniciar un proyecto, libre para que Binefar sea la ciudad de los balcones, esos balcones que se abren a las 6 de la mañana para ver qué día hace, porque es la España del mérito y de la capacidad, porque es la España del esfuerzo. Y aquí, desde este momento, y quiero destacar fundamentalmente el coraje, la valentía de todos los políticos catalanes que estáis aquí. Muchísimas gracias, Dolors, muchísimas gracias, Dante, porque vuestro paso es nuestro paso. Muchísimas gracias. Por tanto, no nos equivoquemos el 28 de abril. 28 de abril tenemos que aglutinar todo el voto del Partido Popular para transformar la utilidad del Partido Popular en escaños. Cada voto que no vaya al Partido Popular se transforman a escaños para Sánchez, Torra, Puigdemont y Otegi. Y esto que nos quede claro, que nadie luego se arrepienta de que tengamos 4 años a Pedro Sánchez, Ortega, Torra y Puigdemont gobernando España. Una España que la van a vender a plazos. En nuestro corazón siempre llevamos a España la libertad y la igualdad. Por tanto, salimos a ganar y a ganar. Y que nadie escuche las encuestas, porque somos un partido ganador. Que ahí donde vamos, ganamos y dejamos estela. Por tanto, gracias.